Diseño de puentes, consideraciones iniciales. Muy bien, en este capítulo vamos a dar unas consideraciones para realizar lo que es el diseño de puentes. Vamos a utilizar, como ya dijimos, lo que es el manual de puentes y vamos a definir primero lo que es un puente. Un puente es una obra que se construye para salvar un obstáculo dando así continuidad a la vía. Tenemos la superestructura y la infraestructura. La superestructura está conformada básicamente por el tablero que soporta directamente las cargas y la infraestructura son los pilares, los estribos que soportan directamente lo que es la superestructura. Tenemos lo que es el manual de puentes, ahí nos da una serie de definiciones que la vamos a ir entendiendo poco a poco. Vamos a tener el glosario correspondiente para tener o por utilizar estos términos a lo largo del curso y los estudios y la ubicación y la elección del tipo de puente. También vamos a tener lo que es la clasificación correspondiente al manual de puentes y a otro autor. Acá tenemos la clasificación, ya sea según naturaleza y otros, ¿no? Acá tenemos otra clasificación. Esto teniendo en cuenta para referirnos a qué tipo de puente estamos refiriéndonos en el diseño correspondiente. Muy bien, ahora vamos a ver un poco con más detalle lo que es este aspecto, ¿no? En el manual de puentes, el que tenemos en acá, este manual va a brindar las pautas necesarias para el planeamiento y el análisis y el diseño de puentes carreteros. Además, el título 1 del manual se refiere a aspectos de ingeniería básica que incluyen los estudios de topografía, hidrológicos, hidráulicos, geológicos, geotécnicos, sísmicos, impacto ambiental, tráfico, alternativas de diseño vial, alternativas de anteproyecto y factibilidad, sin los cuales no se va a poder desarrollar el proyecto, ¿no? El título 2 corresponde a los aspectos de diseño que son en gran parte una adaptación del ASHTO, ¿no? Como decimos, este manual está basado o está adaptado a lo que es este documento que es Puentes con el ASHTO. Muy bien, eso nos está indicando el manual. Además, la ASHTO ha sido tradicionalmente la más utilizada desde hace más de 70 años, ¿no? Siempre se ha utilizado el ASHTO entonces. Correspondiente a la sobrecarga especificada tenemos lo que es la denominada ASHTO HL93, que es el camión de diseño, específicamente se podría indicar, ¿no? Además tenemos que indicar que este manual ha sido adoptado en lo que es las cargas y resistencias facturadas del LRFD. Para la evaluación del peligro sísmico se ha incluido el apéndice A3, donde se presentan tres mapas de isoaceleraciones espectrales para el Perú, que se requiere para la elaboración del espectro de diseño en el área del proyecto del puente, siguiendo las especificaciones del AASHTO LRFD 2012. Cuando llegamos al diseño sísmico o el peligro sísmico, vamos a tener en cuenta esta inquietud o este apartado, ¿no? Vamos a referirnos a lo que es puente como una obra que se construye para salvar un obstáculo, dando así continuidad a una vía. Suele sustentar un camino, una carretera o una vía férrea, pero también puede transportar tuberías y líneas de distribución de energía. Los puentes que soportan un canal o conductos de agua se llaman acueductos. Aquellos construidos sobre terreno seco o un valle, viaductos. Los que cruzan autopistas y vías de tren se llaman pasos elevados. Consta fundamentalmente de dos partes, la superestructura y la infraestructura. La superestructura está conformada por el tablero que soporta directamente las cargas vivas, armaduras, cables, bóvedas, arcos, quienes transmiten las cargas del tablero a los apoyos, mientras que la infraestructura está conformada por los pilares, apoyos centrales, que son los estribos, que son los apoyos extremos, que soportan directamente la superestructura y los cimientos encargados de transmitir hacia el terreno los esfuerzos. Acá tenemos, por ejemplo, un puente, acá tenemos la planta, acá tenemos lo que es la elevación y acá tenemos lo que es la sección transversal. Vamos a tener en cuenta ello, por ejemplo, en este momento para citar lo que es la superestructura y la infraestructura, ¿no? Ya sabemos de qué se trata la superestructura y la infraestructura en los distintos tipos. Tenemos un glosario correspondiente al manual para que nos va a ayudar a entender mayor estos términos a lo largo de todo este proyecto. Tenemos, por ejemplo, lo que es el ancho de puente, que es el ancho total de la superestructura, que incluye lo que es las calzadas, las veredas, guaceras, ciclovías, barreras y ovarables. Lo que tenemos, ¿no? Si acá tenemos, sería más o menos un ancho de puente. Muy bien. Tenemos lo que es el anteproyecto, que son conjunto de estudios iniciales que hacen posible la evaluación de una solución propuesta ante su desarrollo efectivo. Tenemos lo que es la calzada del puente, es la parte de la superficie del tablero destinada al tránsito vehicular cuyo ancho se mide en forma perpendicular al eje longitudinal del puente. Se compone de un cierto número de carriles más las bermas que constituye el acceso de la carretera del puente. Tenemos lo que son los dispositivos de apoyo, que son los elementos sobre los que se apoya el sistema de vigas o losas del tablero y que permiten el traspaso de las cargas de la superestructura de la subestructura. Generalmente son metálicos o elastómeros. Y en acá tenemos lo que son los elastómeros, ¿no? Se refiere a esto. Muy bien, continuamos con el glosario y tenemos lo que es el drenaje fluvial, que son elementos que permiten evacuar las aguas de lluvias que fluyen sobre la calzada y aceras del puente. También vamos a tener lo que son los estudios básicos de ingeniería de puentes, que son un conjunto de estudios y los cuales vamos a obtener datos necesarios para la elaboración del anteproyecto y el proyecto del puente. Los estudios son, por ejemplo, estudios topográficos, hidrológicos, geológicos, de riesgos sísmicos, impacto ambiental, de tráfico, complementarios de trazo de vía, entre otros. Tenemos lo que es la junta de expansión, que son elementos cuyo propósito es permitir las deformaciones longitudinales debidas a cambios de temperatura o sismos u otros acciones que más adelante vamos a ver cómo se modela y correspondiente cómo se trata el diseño correspondiente a esta junta de expansión. Tenemos la longitud del tablero, que es la longitud medida en el eje longitudinal del tablero entre los bordes extremos de la losa del tablero. Eso sería correspondiente más o menos
a lo que es la longitud. La luz de cálculo es la longitud que se utiliza para el cálculo de la estructura y o elementos estructurales y se mide generalmente entre los centros de apoyo del elemento estructural de la materia de cálculo. Tenemos la luz del tramo del puente, que es la distancia longitudinal entre los ejes de apoyo de cada tramo que constituye la superestructura en un puente. Si tenemos más de tramos, ¿no? Obras de artes especiales, que son estructuras tales como viaductos, pasarelas, túneles u otros, ¿no? Y obras de artes menores son aquellas obras cuya luz libre es menor de 6 metros. Y tenemos lo que es un puente, que es la estructura requerida para atravesar un accidente geográfico o un obstáculo natural o artificial. De esto se trata un puente. Los estudios correspondientes, tenemos por ejemplo la ubicación y elección del tipo de puentes, y los puentes son obras que se requieren para su proyecto definitivo estudiar los siguientes aspectos, por ejemplo la localización de la estructura, el tipo de puente que resulte más adecuado para el sitio escogido, la forma geométrica y dimensiones, analizando sus accesos, superestructura, infraestructura y causa de la corriente y fundaciones, otras obras complementarias como son las barandas, el drenaje de calzadas y los accesos. En caso de obras especiales conviene recomendar sistemas constructivos, ¿no? Equipos, etapas de construcción y todo aquello que se quiera necesario para la buena ejecución y estabilidad de la obra. Los estudios básicos de ingeniería para el diseño de puentes ya lo hemos leído en el anterior proyecto, ahí tienen todos estos estudios y ahí te van a indicar lo que refiere cada uno de estos. Por ejemplo, vamos a escoger lo que es el estudio de riesgo sísmico, que tiene como finalidad determinar los espectros de diseño que definen las componentes horizontal y vertical del sismo a nivel de la cota de cimentación. Ahí tenemos. Y vamos a tener una clasificación de puentes. Tenemos correspondiente acá dos autores, este sería del primer autor y acá del segundo autor. Acá tenemos según la naturaleza de la vía soportada, se distinguen puentes para carreteras, para ferrocarriles, para trenes eléctricos de pasajeros, para acueductos, puentes para peatones y los puentes para aviones que existen en los aeropuertos, ¿no? Y según el material existente, podemos tener acá lo que es maderas, sogas, hierro, acero, concreto armado, y ya se entiende lo que es el material existente. Según el sistema estructural, ahí tenemos la clasificación. En tres grandes categorías lo define lo que es el manual, lo que son los puentes tipo viga, los puentes en arco y los puentes suspendidos. Acá están, pueden ser colgantes, atirantados o combinación de ambos, ¿no? Y estos tres, por ejemplo, como podemos ver en esta parte de acá como ejemplo, ¿no? Ahí lo tenemos, estos tres. Muy bien, según la forma de la geometría en la planta, también tenemos según la posición respecto a la vía considerada, según el tiempo de vida previsto, por ejemplo, puentes definitivos, puentes temporales, y según la demanda de tránsito y la clase de la carretera. Esto, por ejemplo, tenemos de acuerdo al manual de carreteras, y ahí podemos definir lo que es puentes de autopistas de primera clase, primera clase, carreteras de primera clase, carreteras de segunda clase, carreteras de tercera clase, o puentes para trochas, carros, sabes, ¿no? Y esto de acuerdo a la DG. Muy bien, clasificación de acuerdo a la importancia operativa, importantes, típico y relativamente importantes, ¿no? Y la clasificación para fines de diseño sísmico, que esto sí lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al diseño sísmico, y ahí vamos a tener que para este diseño vamos a tener puentes esenciales, puentes críticos y otros puentes. Y tenemos también, según el sistema de construcción, y tenemos puentes segmentales, puentes lanzados, puentes sobre obra falsa, puentes prefabricados. Muy bien, ahí lo tenemos y también nos podemos guiar correspondiente a los gráficos que acá tenemos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un puente tipo viga, que más o menos se podría indicar este aspecto, un puente tipo viga, de concreto armado, y luego tenemos lo que es un puente tipo arco, pórtico. Tenemos en esta parte de acá, y este sería ese modelo, ¿no? Puente tipo arco, pórtico. Y tenemos también lo que es puente colgante. Tenemos en esta parte y acá tenemos un modelo en el CSI. Entonces tenemos esta clasificación correspondiente. El siguiente video ya vamos a entrar netamente en lo que es en el software y vamos a ver lo que es un eje y las consideraciones iniciales para lo que es el modelo de un eje.